Hoy te platicaré de la metanfetamina asegurada en Hong Kong en costales con logos del gobierno de México. Hong Kong ha dado a conocer el mayor aseguramiento de metanfetaminas en su historia. Se trata de 1.1 toneladas con valor superior a los 80 millones de dólares, escondida en una carga de conchas que salió de México hacia aquel país asiático. Estas supuestas conchas llegaron a Hong Kong escondidas en sacos con logos del gobierno de México y de Segalmex, tras lo cual autoridades mexicanas ya respondieron sobre el uso de sus logos en el mayor aseguramiento de droga de aquel país asiático. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. El gobierno de Hong Kong aseguró más de 1 tonelada de metanfetaminas en sacos con el logo del gobierno de México y con el logo de Segalmex. El gobierno mexicano, por cierto, ya respondió ante este aseguramiento. Vamos por partes. Primero te voy a platicar del decomiso, después quién es Segalmex, para finalmente platicarte de la historia que hay detrás de este envío en sacos del gobierno, bueno, con el logo del gobierno de México. Inicio directamente con la noticia del aseguramiento. Este hecho fue dado a conocer por el gobierno de Hong Kong. De hecho, el video que te mostré hace unos segundos fue difundido por este gobierno asiático. Aseguró 1.1 toneladas de metanfetaminas con valor aproximado de 81.8 millones de dólares y que ya es catalogado por las autoridades y por la prensa de ese país como el caso de tráfico sólido más grande registrado en Hong Kong. Según los primeros reportes de ese país, fue un cártel mexicano el que hizo este envío, haciendo pasar el cargamento como conchas. Primero, es decir, envolvió la sustancia en cera, la metanfetamina en cera. Después mezcló el producto encerado con conchas normales, conchas aproximadamente de este tamaño. De hecho, en la imagen miniatura se aprecia, te la voy a mostrar, se aprecia, están exhibidas allí, están en el recuadro en rojo. Bueno, ahí las metieron y finalmente el objetivo era que no se sospechara del cargamento y finalmente esas conchas fueron metidas en sacos con logos de Segalmex y con logos del gobierno de México, indicando que adentro había maíz y frijol. El aseguramiento fue dado a conocer en una conferencia de prensa por un superintendente hongkonés, jefe de investigación de drogas en las aduanas de esa ciudad. Según detalló, las metanfetaminas fueron descubiertas desde el pasado 26 de octubre, sin embargo fue hasta el 6 de noviembre que decidieron dar a conocer este decomiso. La agencia F aseguró que eran 600 las bolsitas con conchas de caracol, de las cuales en al menos 104 había metanfetamina oculta. Luego de que las autoridades aduanales en Hong Kong decidieron hacer una inspección minuciosa con rayos X, detectaron que había material sospechoso en estas conchas y por eso fue que decidieron revisar todas y llegaron pues a esta conclusión. Según el superintendente hongkonés, parte de ese cargamento estaba destinado al consumo local, pero la mayoría de este producto era para ser enviado a otros lugares como Australia, a Japón, incluso para enviarlo a Nueva Zelanda, según lo indicaron en la conferencia de prensa. Con este cargamento fueron detenidas 4 personas. 3 de ellas eran trabajadores o son trabajadores de una empresa de logística, vaya, la que movía las cosas. Y el cuarto fue quien alquiló una nave industrial para almacenar la metanfetamina. Sin embargo, actualmente los 3 primeros ya fueron dejados en libertad tras pagar una fianza. Y ahora bien, del lado del gobierno mexicano ya hay respuesta. Antes de mostrarte lo que dijo Segalmex, primero vamos a repasar qué es el Segalmex. Te muestro el logo en cuestión. El logo lo estás viendo ahora. Segalmex significa Seguridad Alimentaria Mexicana. Fue creado en el año 2019 bajo iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, ya como nuevo presidente de México. En esa ocasión, para crear Segalmex funcionó Liconza con Sedesol y lo designó un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. El objetivo de Segalmex, según Andrés Manuel López Obrador,
es que se convierta en el mayor, que busque la autosuficiencia alimentaria en los 4 granos básicos de México: maíz, trigo, arroz y frijol. Y también busque la insuficiencia, la independencia, la autosuficiencia alimentaria con el producto de la leche. Pero Segalmex se ha convertido también en el mayor escándalo de corrupción de esta administración, con un desvío de al menos 15,000 millones de pesos. Primero, por entregar contratos irregulares y sin licitar. Después, porque el Congreso de Zacatecas denunció que Segalmex había repartido 5,000 toneladas de semilla de frijol basura a campesinos. Luego se reveló que Segalmex contrató empresas fachada que incumplieron entregas de productos como pesticidas, costales, lonas y herramientas. Después, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que ya investigaba compras simuladas, desvíos de recursos, adjudicaciones directas a empresas fantasmas y faltantes en inventarios. Más tarde se supo que Segalmex había contratado a un corporativo acusado de incurrir en actos de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela. Otro punto, por ejemplo, es que en la cuenta pública del año 2020 Segalmex encabezó la lista de dependencias con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Incluso hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República ya ha iniciado una investigación en contra de funcionarios de Segalmex. Por este caso ya hay detenidos, entre quienes están Gavira Zagreste, quien fue acusado de comprar títulos bursátiles con dinero de Segalmex. Actualmente existe mucha presión de la opinión pública para que se sancione a Ignacio Ovalle, uno de los que ha sido director general de Segalmex y que ya tiene denuncias en su contra. Sin embargo, este personaje ha sido el único al que ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene una amistad muy cercana y de varios años. Ignacio Ovalle se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos y pues hubo un desfalco. Actualmente, aunque bajo investigación y señalamientos, Ignacio Ovalle sigue libre, mientras que el actual titular de Segalmex es Leonel Cota, quien fue el encargado hoy de emitir la postura a nombre del gobierno mexicano sobre el decomiso hecho en Hong Kong. Te muestro la nota aclaratoria que ha dado a conocer hace apenas unas horas, en donde asegura que Segalmex no exporta absolutamente nada a otros países, de tal forma que asegura que no es dueño de las metanfetaminas que llegaron a Hong Kong desde México, ante lo cual asegura la Segalmex que va a demandar a quien haya hecho mal uso de su imagen. Ojo, porque esta no es la primera vez que en Hong Kong las autoridades interceptan un cargamento de droga proveniente de aquí, de México. En octubre del año 2022 fue interceptado un cargamento de metanfetamina líquida escondida en cajas de coco provenientes de México con valor cercano a los 140 millones de dólares. Igual que en este caso, en aquella ocasión las autoridades no dieron a conocer la identidad del grupo delictivo al que afectaron. Ahora bien, lo que te muestro ahora en pantalla, ya lo estás viendo, es justo lo que aseguraron en aquella ocasión. Un caso de algo que salió de México con destino a Hong Kong. ¿Cómo ves? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y regreso con tema electoral. Buenas noches a todos, tenemos encuesta en este momento, nada más déjenme poner la música. Saludo a quienes se han quedado hasta esta segunda parte de la transmisión. La pregunta es, y me resulta muy interesante conocer sus puntos de vista. ¿Qué prefieres? Eso es, ¿qué prefieres? Puedes preferir muchas cosas, pero te he acotado 3 opciones, dado lo que está ocurriendo en estos momentos, que está calientito en tema político electoral. ¿Qué prefieres? ¿Un ministro pro AMLO? ¿Un ministro anti-AMLO? ¿Un ministro independiente? Esas son las 3 opciones. Puedes votar en este momento, se actualiza en tiempo real si estás viendo la transmisión en vivo. Si no,
Escríbeme en la caja de comentarios tu voto y el por qué votas de esa manera. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, primero te recuerdo que te sumes al canal de WhatsApp. Allí he estado dando seguimiento puntual a lo que ha estado sucediendo en torno del ministro Arturo Saldívar, que ha solicitado su renuncia al cargo. Es muy fácil, en el comentario fijado, en los comentarios de todos mis videos, ahí te vas a la caja de comentarios, aparece el link para entrar al canal de El Caporal, el canal de WhatsApp. Aquí está. Y aquí he estado compartiendo justo lo que ha ocurrido esta tarde, dando mis opiniones, mis puntos de vista, algunas observaciones, incluyendo algunos datos adicionales, como para entender mejor qué es lo que está ocurriendo y el alcance de lo que puede suceder con esta renuncia del ministro Arturo Saldívar. Voy por partes. Arturo Saldívar fue presidente de la Suprema Corte. Después de que deja la presidencia, ya queda en calidad de ministro. Llegó Piña a la consejería, a la presidencia de la consejería, y ha quedado allí. Arturo Saldívar se ha caracterizado por ser uno de los ministros, de los 3 ministros que hay, que vota más en favor, que comulga, que tiene más coincidencias. Ese es el término para no errarle, que tiene más coincidencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así, es el que tiene más coincidencias, a quien los pro-AMLO, los militantes de Morena o los servidores públicos más defienden, a quien ha emitido votos, en algunos casos, no en todos, en armonía con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Es a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido elogios como integrante de la Suprema Corte, y se ha caracterizado en su periodo como ministro presidente de la Suprema Corte. Se caracterizó por, en efecto, ir atacando la corrupción que hay en el Poder Judicial, aunque hubo ahí señalamientos de ciertos abusos. Hay algo que yo tengo que destacar como periodista a lo largo de los años que llevo ejerciendo. No había notado tanta observación por parte de los medios y por parte de la ciudadanía hacia el Poder Judicial como lo ha habido en los últimos 5 años, lo cual me da gusto. Y justo como parte de estos señalamientos de poner la lupa en el Poder Judicial, es que han empezado a conocerse más casos de corrupción, los casos de corrupción al interior del Poder Judicial. Esto lo ha aplaudido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y justo Arturo Saldívar dio el primer paso al reconocer que sí existe la corrupción, existen las injusticias dentro del Poder Judicial. Entonces, ha sido parte de lo que lo ha caracterizado, pero también lo ha caracterizado con el avance de los años, sus coincidencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya existían muchos rumores en la parte final de su periodo como ministro presidente. Existían muchos rumores de que iba a renunciar al cargo, lo cual no ocurría. Y finalmente, a unos meses de terminar su periodo, ha presentado su renuncia en una carta que ya les manifestaba en WhatsApp, que nuevamente te invito a que te sumes, en una carta en donde yo destaco ciertas ideas. Es una carta en donde hace conocer que le presentó al presidente de la República su renuncia. Lo que ha escrito, lo que ha justificado, es que como que no puede desde el cargo donde está ya impulsar cosas relevantes, que su ciclo ya terminó, que las aportaciones que lo voy a leer textual, las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Y como parte de sus justificaciones ha escrito que es mayor la importancia sumarme, dice, y destaco sumarme, a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brindan la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Esto lo destacaba justo en el grupo de WhatsApp porque parecía que estaba como que me sonaba este tipo de discursos, este tipo de ideas, de postulados que me sonaban. No
vaya, no les puedo mentir, esto suena a postulados, a ideas emanados, y lo escribí en el grupo de WhatsApp como parte del movimiento encabezado y creado por Andrés Manuel López Obrador. De tal forma que también en el WhatsApp les adelantaba que los rumores que ya estaban existiendo, que hacia dónde podría estar apuntando, como por ejemplo a la Fiscalía General de la República, a sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum o simplemente al gobierno federal. Pero me di a la tarea de revisar la Constitución para saber qué es lo que ocurre con un ministro cuando se retira, ya sea que termine su periodo o que renuncie. Y resulta que el artículo 98 establece que los ministros retirados están imposibilitados durante 2 años para ser secretarios de Estado, es decir, tener cualquier secretaría del gobierno federal. Están imposibilitados para ser fiscal, no podrá ir a la Fiscalía General de la República, y están imposibilitados para litigar ante la justicia federal. Indagar esto sirvió de mucho para callar algunos rumores, que quizás uno de los más fuertes eran que se iba a ir a la Fiscalía General de la República. Y justo lo estaba compartiendo, también me di la tarea de cuánto, por ahí alguien en Twitter me escribió, pero si se retira ahora va a recibir la pensión, y aunque venga la reducción, si es que se logra el próximo año a los ministros, pues se va a quedar ya con el salario actual o con la jubilación actual y no con la próxima, debido a que la ley no es retroactiva. Y me di la tarea de saber con cuánto se va a retirar. Se va a retirar cobrando el 90% de lo que debería de cobrar si es que se hubiera esperado al término de su periodo. Le faltaba casi un año. Entonces, en lugar de cobrar el 100% de lo que le correspondía, va a cobrar solamente el 90% durante 2 años. Porque a partir del tercer año, todos los ministros en retiro, independientemente de cómo se hayan retirado, si porque se les venció el plazo o porque decidieron renunciar, todos se quedan con el 80% y ya se quedan con el 80% de por vida. Entonces, estos serán los porcentajes que estará percibiendo el ministro Arturo Saldívar. Todavía ha presentado la renuncia, pero todavía no se la aceptan. Viene un proceso en donde el presidente de la República lo tiene que aceptar, por ejemplo. Por eso la carta va dirigida a él. Pero minutos más tarde aparece este tuit de Claudia Sheinbaum con Arturo Saldívar, en donde escribió: me reuní con Arturo Saldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Y ¡zas! Llovieron las críticas, porque se supone que debemos de tener un poder judicial completamente autónomo e independiente de los demás poderes. Se supone que los ministros no deben de estar ni en favor ni en contra de algún partido político, algún movimiento político, sino deben de estar del lado de la Constitución. Ellos deben hacer valer las leyes independientemente de quién esté gobernando. Allí vinieron severamente las críticas en contra de Arturo Saldívar, que finalmente confirma los rumores, ya no rumores, pero las sospechas, pero sospechas ya muy que se podían fundamentar cuantificando sus votos, de que pues tenía coincidencias con el gobierno actual o con la gente del gobierno actual. Y de inmediato publica a Claudia Sheinbaum esto. Le han llovido críticas a Arturo Saldívar poniendo en duda su independencia como ministro, y debo de ser claro en ello. No está bien o mal finalmente el que una persona milite o esté de acuerdo o en contra con tal o cual partido político o movimiento político. Finalmente todos tenemos un corazón y nos va a gustar un movimiento o nos va a desencantar otro, como nos gusta la comida o no. El punto es que la labor de Arturo Saldívar como ministro no era echar porras o no era decir este sí está bien, este sí está mal, sino, como ya lo mencionaba, es todavía, porque todavía es ministro, hacer valer la Constitución de manera independiente. Aparece, por ejemplo, esta fotografía que publica Claudia Sheinbaum diciendo: ya nos reunimos para ver por la transformación. Y la pregunta es: ¿ahora Arturo Saldívar en qué papel queda? ¿Cómo queda? Porque sigue siendo ministro en este momento. Todavía lo es. Mañana, si tiene que resolver algo que pueda afectar los intereses del gobierno federal o del gobierno de la Ciudad de México, pues entonces todos van a impugnar y todos van a pedir que el ministro Arturo Saldívar no vote, porque ya
evidenció de qué lado está latiendo su corazón. Entonces, por eso es que es importante entender y ver, y también las críticas, por eso es que hay muchas críticas sobre este anuncio. Y también, pues la gran duda es de qué manera se va a sumar, como lo ha dicho Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que va a hacer dadas las limitaciones que le pone la Constitución a Arturo Saldívar? ¿Se irá a la campaña, a hacer campaña con Claudia Sheinbaum, por ejemplo? ¿O cuál es la intención de tanto del anuncio de Arturo Saldívar con las palabras que ya destacaba, como con el mensaje de Claudia Sheinbaum? En estos momentos, debido a las críticas, el ministro ha estado activo en Twitter defendiendo su punto de vista, diciendo, es que antes renunciaban y luego se iban, tratando ahí de manifestar su punto de vista y en defensa de su decisión. Y lo interesante, lo que llama la atención, es el comunicado de prensa que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nombre de la Suprema Corte, en donde dice, respecto de la carta difundida por Arturo Saldívar, la Suprema Corte informa que está en espera de lo que diga el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, y el Senado de la República, como lo establece la Constitución, que son quienes deben de hacer valer una renuncia o, en su caso, rechazarla. Y destaca la Suprema Corte lo que también dice el artículo 98 constitucional. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Las causas graves son las que se están esperando, por las cuales el ministro Arturo Saldívar ha solicitado su renuncia. En la carta que ha dado a conocer, las causas es que él dice que ya no puede, y lo dije hace ratito, se me escapó ahorita de la memoria, sobre todo textual, dice que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Entiéndase esto como una causa grave, según lo ha manifestado el ministro en su carta. La pregunta es si lo van a aceptar o no. Ya ocurrió algo así con Eduardo Medina Mora, fue ministro, presentó su renuncia en cuanto el gobierno federal, en la conferencia matutina, el presidente dio a conocer una investigación en contra de Eduardo Medina Mora. De inmediato Eduardo Medina Mora dejó el cargo, dijo, me voy, ahí está mi renuncia por causas graves. Todos le cuestionaron que no había presentado causas graves de valor como para que le acepten la renuncia. Sin embargo, el presidente aceptó la renuncia, se fue y quedó un lugar vacío para ser llenado a propuesta de legisladores y el presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas dudas en torno de ello, mucha polémica en torno del anuncio del ministro y muchos cuestionamientos, entre ellos la pregunta de esta encuesta que la doy por terminada en este momento. La pregunta muy sencilla, ¿qué prefieres? ¿Un ministro pro AMLO? 56% cerró la votación ahorita. ¿Un ministro independiente? 41%. ¿Un ministro anti-AMLO? 2%. Así cerró la votación. Esto es lo que he preparado para ti. Me da mucho gusto saludarte. Nos vemos mañana con más. Buenas noches.